Un saludo a todas y a todos, y el día de hoy vamos a continuar con nuestras clases de religión y vamos a abordar dos puntos importantes el día de hoy, y son los elementos religiosos y qué es lo que lo componen. Y vamos a ver específicamente el elemento divino y el elemento humano. Bueno, me voy a hacer un poco más pequeño para ver la presentación y vamos siguiendo la clase del día de hoy. Me pongo por aquí un poquito más pequeño, así, por aquí, tum, 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 pum. Listo. Ahí también no me pongo tan diminuto para que tú me puedas ver directamente. Bueno, vamos a arrancar nuestra clase analizando cuáles son los elementos básicos del hecho religioso. Tenemos que toda experiencia religiosa debe de considerar dos elementos básicos. La primera, la divinidad, y lo segundo, el ser humano. Esos dos componentes son la base de lo que vamos a llamar el hecho religioso. ¿Qué se da en la mitad de estos dos elementos? Se da la comunicación, las expresiones, la cultura, los ritos. Se da todo lo que denominamos el espacio o el espectro donde la divinidad y el ser humano comienzan a tener una relación, en algunos casos alguna comunicación o diferentes expresiones donde una de las partes, que es el ser simbólico humano, comienza a expresar eso que lo ha impactado, como decía Rudolf Otto, eso que lo golpea en su interior, eso que lo transforma, esa dimensión luminosa y que solo habita, existe y ejerce su fuerza en el ser humano. Vamos a definir en este momento qué es la divinidad. ¿Qué nos dice el libro? Nos dice lo siguiente: aunque definir qué es la divinidad es imposible por su inmensidad y porque las palabras son siempre insuficientes, quienes han descubierto el sentido de la vida en Dios han intentado explicar quién es o qué es la divinidad. Aquí voy a dar dos puntos importantes que me parecen adecuados en este momento. Y es, ya nos decía Francisco Díez de Velasco que definir qué es la divinidad, lo trascendente, Dios o los dioses, por medio del lenguaje ya es una interpretación limitada, porque el lenguaje utiliza unas formas, una gramática, un idioma, unas formas de estructurar las palabras que previamente ya están acordadas y que en esa forma de poderse expresar a través del diálogo y acercarnos a lo divino ya hay una interpretación. Lo que significa es que no podemos abordar el significado total, o también lo podríamos decir desde el punto de vista de lo filosófico, no podemos abordar todo el ser de la divinidad por medio de nuestro lenguaje, porque ya el lenguaje es un lenguaje creado, acordado, modificado y limitado. En algunas expresiones religiosas y algunos teólogos nos dicen que la mejor forma de expresarse de qué es Dios es hacer silencio. Encontramos en diferentes religiones grupos de personas que comienzan a desarrollar un silencio monástico, y en este silencio, en este estado de total plenitud y de total aislamiento de todo lo que los rodea, entran en contacto con la divinidad. Pero ninguna religión al día de hoy puede decir que tiene la definición concreta, única, inamovible, dogmática de lo que es Dios. Todas las expresiones, todos los rituales, todo el compendio religioso que se ha construido hasta el momento es una interpretación humana, falible, cambiante, modificable, no absoluta de lo que es Dios. Bueno, por aquí tengo mi cafecito filosófico para que sigamos hablando del hecho religioso y esos dos elementos, la divinidad y el ser humano. He traído dos textos que nos van a ayudar en este camino de la definición de esos dos elementos. Tengo aquí al filósofo Karl Jasper en su libro La Filosofía, y él tiene un capítulo dedicado dentro de este compendio de qué es la filosofía a Dios. Y en uno de sus apartes nos dice lo siguiente. Recordemos que estamos definiendo o tratando de acercarnos a una definición de la divinidad. Nos dice Karl Jasper: el hecho de que Dios no sea nada apresable en el mundo significa a la vez que el hombre no debe despojarse de su libertad en favor de las evidencias, autoridades, poderes que se dan en el mundo, que antes bien
tiene la responsabilidad de sí mismo a la que no debe sustraerse renunciando a la libertad en el nombre del supuesto de la libertad. ¿Qué nos quiere decir Karl Jasper? Y es que evidentemente cuando esa necesidad que tiene el ser humano de poder acercarse a lo divino y dar una razón de esa divinidad, cuando entramos en el análisis científico metodológico, ninguna de las evidencias puede soportar un análisis crítico científico material de la existencia de Dios, pero tampoco se puede negar la existencia del mismo. Y cuando digo Dios, estoy hablando de las divinidades también y de las diferentes formas divinas que existen en las diferentes religiones del mundo, pero tampoco con el método científico y las evidencias materiales se puede negar la existencia de Dios. Lo único que tenemos para poder analizar esta realidad metafísica, esta realidad transfísica, esta realidad más allá de lo contingente, es la libertad que tenemos de poder pensar por fuera de nuestras necesidades básicas y de nuestro día a día. El ser humano, como ya lo hablábamos en la primera clase, es el único que puede pensarse a sí mismo y hacerse las preguntas liminales, que una de ellas es: ¿de dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Y qué hay después de la muerte? Es allí, en medio de esas preguntas que se hace el ser humano, que comienza a interpretar. Es muy importante esto, que comienza a interpretar y comienza a sentir la existencia de algo más que lo supera. Y es allí, en ese imaginarse, sentir, también en algunos casos deducir que todo lo que lo rodea es gracias a un ser superior. Pero allí la libertad humana, nos dice Karl Jasper, no puede estar limitada a un dogma, a una verdad unívoca o a una línea de pensamiento que limite a la misma libertad. Inclusive, si ese dogma, si esa forma de pensamiento o si esa línea de verdad viene emanada de las estructuras religiosas. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque toda religión, todo aspecto material religioso, como los sacramentos, los ritos, los eventos sociales religiosos, son interpretaciones sociales culturales que se unen específicamente con el grupo de creyentes, por lo cual todas estas expresiones dentro del ámbito de lo religioso son falibles. ¿Qué significa esto? Que pueden cambiar, que no son absolutas, que en ellas no habita la totalidad de la divinidad, sino que son caminos, procesos de unión entre la cultura de las personas que creen con el ser o los seres a los cuales se les hace en honor estas peticiones, plegarias, oraciones, sacramentos, cultos, ritos. Pero la divinidad, los dioses o el Dios sigue allí siempre en su estado, el cual no llegamos a conocer en su totalidad, y que muchas religiones, también teniendo la conciencia de que el Dios último, esa divinidad trascendente, no necesita de los estatutos morales, éticos de una religión, sino que Él habita, ha creado, está allí de una forma inmanente, y que los seres humanos que creen en Él pueden entrar en contacto con lo que de Él habitan dentro de su cuerpo para poder entrar en contacto con la divinidad universal. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos permite también poner en un lugar específico para hacer el análisis racional de los ritos, sacramentos, expresiones culturales religiosas, fiestas religiosas, personajes religiosos, sacerdotes, chamanes, líderes espirituales, imanes, maestros judíos. Allí podemos nosotros analizarlos desde el punto de vista de que todas estas expresiones religiosas son creaciones humanas, y desde la creación cultural humano podemos hablar del hecho religioso desde las líneas que nos permiten el análisis de las sociedades, el análisis cultural, y aquí en este caso el análisis de la historia de las religiones. Entonces ya sabemos que acercarnos a la divinidad, poderla definir, poderla abarcar y poderla explicar es imposible. Solo podemos dar alguna interpretación, alguna noción, y esas interpretaciones y nociones que dan las religiones, las estructuras teológicas, los libros o manuales de teología o catecismos, libros de catequesis, etcétera, son limitados. Nos permiten poder establecer una comunicación de qué es la divinidad, pero no absolutizan su esencia última. Importante ese dato. También aquí podemos ver que en la historia de los grandes místicos, ellos nunca definen a la divinidad al ser trascendente en un dogma, en una línea o en un concepto acabado, único y cerrado.
Esto siempre ténganlo en cuenta cuando ustedes vean a una persona que se denomina espiritual o líder espiritual y entra en el tema de Dios. Cuando esa persona ha hecho el análisis de lo que es la divinidad, nunca lo puede definir de manera categórica. Siempre por medio de alegorías, comparaciones, sentimientos, sensaciones, pero no una definición totalmente unívoca. Y pasamos al siguiente elemento dentro del hecho religioso, la persona o el ser humano. Vamos a ver qué nos dice el libro en su definición. La persona que ha encontrado el sentido de su vida en Dios tiene el convencimiento de que en Él encontrará la felicidad y la salvación, anhelo de todo ser humano. Aquí, independientemente si una persona se considera religiosa o que su vida está dentro de los esquemas de una religión, sus dogmas, líneas y recomendaciones, cuando hablamos al principio de esas preguntas que nos humanizan, está la pregunta sobre la felicidad y sobre qué hay después de la muerte. En esta última pregunta, ¿qué hay después de la muerte? Casi todas las religiones dan una respuesta. Y es que después de la muerte hay un estado totalmente distinto al que vivimos en la vida, pero que la esencia de nosotros y nuestra realidad distinta, el terror del desaparecer totalmente, que también habita dentro de los seres humanos, las religiones dan una voz de esperanza, una voz de alivio y en algunos casos una respuesta que da sentido a la vida del creyente antes de llegar a ese otro estadio de su realidad. Ya no la llamaríamos totalmente humana, sino su realidad espiritual. Y esto genera dentro de los creyentes una actitud religiosa. Y antes de pasar allí, vamos a traer a nuestra clase a Juan de Sahagún Lucas en su libro Fenomenología y Filosofía de la Religión, de la editorial Sapientia Fide. Y vamos a ver qué nos dice él sobre la actitud religiosa. Y él nos dice lo siguiente: la actitud religiosa, más que un dato objetivo o resultado de cálculos racionales, es un conjunto de vivencias o modo particular de asumir la existencia que crea serias dificultades a la hora de su comunicación. Aquí volvemos al mismo punto que nos explicaba ya Karl Jasper en su libro La Filosofía, en el capítulo de Dios. Y es que la experiencia religiosa es una experiencia humana. Es el ser humano el que expresa su condición de ser religioso, pero tiene una dificultad, y es que poder comunicar esa experiencia religiosa se hace a través de elementos falibles, de elementos contingentes, y ya en esa comunicación y en esa expresión pues no habita la totalidad de esa experiencia religiosa, sino que ya es una interpretación. También esto se da en los libros sagrados. Sabemos que los libros sagrados, en este caso de las tres religiones más importantes dentro del monoteísmo, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, tienen unos libros sagrados. Estos libros sagrados, cuando nos llegan en sus traducciones a nuestras manos, ya es una interpretación del primer momento donde el escriba sagrado, el autógrafo, comenzó a escribir. Y ya esa interpretación está mediada por unas estructuras gramaticales de cada idioma, de la traducción misma, de la situación del traductor, y hasta cuando llega a nosotros pues encontramos también ahí algunas dificultades de copia, de impresión, de reimpresión. Inclusive cuando estamos leyendo esos libros sagrados, en la forma en que nosotros leemos y comprendemos ese mensaje ya es una interpretación. Y en este caso mi profesor Juan José Tamayo de la maestría nos decía que cuando nos acercamos a un texto sagrado, de un libro sagrado, siempre tenemos que tener mucha precaución, porque la Biblia, el Corán o la Biblia hebrea que tengamos en nuestra mano ya está traducida, y esa traducción ya es una interpretación. Entonces, siguiendo con la actitud religiosa, tenemos que dejar claro que esa actitud religiosa es la que expresan los creyentes a través de sus ritos, a través de su ética, a través de su moral y a través de los elementos que comienzan a conformar la religión externa. Y esta religión exterior es todos los elementos externos que hacen manifiesta una religión: cantos, ritos, sacramentos, rituales, templos, ornamentos, etc. Y en ese ambiente de la religión exterior es donde los creyentes se congregan y comienzan a construir la línea de reflexión teológica y las religiones que conocemos en la actualidad.
Y esto nos permite hablar un poco sobre la práctica religiosa. Como cualquier experiencia humana, vuelvo e insisto, la práctica religiosa es una experiencia humana. La experiencia religiosa también ha de ser compartida con otras personas, porque en la medida que la experiencia religiosa se comparte con otros creyentes, esa acción, esa comunicación y esa forma de acercarse a lo divino de manera colectiva es la base de las religiones. Por este motivo, la mayoría de las personas religiosas se reúne con otras para vivir según sus creencias. En las religiones, los creyentes encuentran 3 puntos importantes para su vida. El primero, encuentran una ayuda para ser consecuentes con sus creencias y cumplir las normas de vida. Esto es muy importante porque las grandes religiones multinacionales, multiétnicas y multiculturales, que son en este momento las 2 más grandes, el cristianismo y el islam, y también podemos unir allí el budismo, son religiones que tienen unos dogmas, unas directrices y unos lineamientos de vida. Lo que podemos resumir son religiones éticas, porque el creyente, más allá de haber encontrado de manera individual ese momento con lo luminoso, con lo que lo lleva a creer, tiene que también ver reflejado en su comportamiento en sociedad unos valores éticos que la misma religión le provee. Segundo, celebran fiestas y ritos que les unen o acercan a la divinidad. En estas fiestas y ritos encontramos toda una cantidad de expresiones de diferentes formas, colores, gustos y también en diferentes culturas. Y estos ritos lo que hacen es que van reforzando la unión del grupo, porque en la medida en que se hacen de manera colectiva, el grupo se siente más unido con la divinidad. Pero ya decíamos al principio de la clase que estos ritos, estas celebraciones, fiestas y momentos de encuentro lo que hacen es reforzar a los creyentes, en tanto que la comunicación con la divinidad no se puede comprobar. Lo que sí se genera es la mayor cohesión y la expresión comunitaria de los que creen en ese Dios o en esa divinidad. Y el tercer punto, se organizan como grupo, estudian y trabajan para construir un mundo mejor donde todas las personas puedan ser libres y felices. Aquí depende del tipo de organización religiosa y de sus líneas de transformación social que tengan, pero evidentemente casi todas las religiones, a no ser que sea una religión muy individualista, muy intimista, que lo único que pretende es cambiar solo la vida del creyente sin ningún impacto en su relación social, el resto de religiones sí tiene dentro de sus expresiones colectivas, sociales, inclusive me atrevería a decir, y políticas, el hecho de que haya un impacto en la sociedad alrededor donde se encuentran viviendo, habitando estos creyentes, porque esto les permite también que los otros que no creen en esa religión o que son de otras religiones puedan ver cómo se comportan un grupo en específico que sigue a un Dios específico que tiene unas recomendaciones éticas para sus creyentes, y ven que sus creyentes ponen en práctica esta ética, esta moral, y al ponerla en práctica hay una transformación o hay, aunque sea, una propuesta de vida mejor posible en medio de esas comunidades. Se cierra ese círculo, el cual yo llamo el círculo dinámico moral, donde después de que Dios crea al hombre, el hombre identifica esa creación, por lo cual comienza a generar un contacto individual y colectivo con la divinidad. La divinidad ya le da unas órdenes morales y éticas que ese creyente pone en práctica para que el resto vea que existe un Dios que tiene unos creyentes y que los creyentes impactan en la sociedad donde habitan. Con esto vamos terminando la clase del día de hoy y quiero terminar con unas palabras de Karl Jasper. Creer en Dios quiere decir vivir de algo que no existe de ningún modo en el mundo, fuera del ambiguo lenguaje de los fenómenos que llamamos cifras o símbolos de la trascendencia. El Dios de la fe es el Dios lejano, el Dios escondido, el Dios que no puede mostrarse. Y después, en la siguiente clase, vamos a hablar sobre las representaciones de Dios en nuestra realidad a través de personajes humanos, como son profetas, hijos de dioses, intermediadores, y en este caso hay una condición de humanización de la divinidad para tener una cercanía con los creyentes. Casi todas las religiones, en este caso las actuales, las que siguen vivas, tienen un mediador humano que comparte la divinidad de Dios, el gran creador o el gran fundador.
Bueno, con esto ya termino la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.